Bueno, entonces, como les decía ahora, muy bienvenidos entonces a esta primera tutoría de sistemas de información. Esta tutoría la vamos a desarrollar entonces de aquí en adelante todos los sábados de 5 a 6:30 de la tarde. Mi nombre es Carlos Arturo Arteaga Parra. Yo soy ingeniero de sistemas, especialista en gerencia informática. Con la universidad ya llevo alrededor de creo que mucho más de 10 o 15 años con la universidad. Recién inició aquí en Pereira y he orientado entonces tutorías en las diferentes áreas de ingeniería de sistemas, contaduría, administración de negocios, en las especializaciones en ingeniería de sistemas. Entonces, he tenido la oportunidad de desarrollar esta tutoría de sistemas de información, teoría general de sistemas, todo lo que tiene que ver con la auditoría de sistemas, bases de datos. En contaduría también hemos desarrollado auditoría de sistemas, control de informática, y en el componente de especialización, pues básicamente todos los módulos que tienen que ver con control de informática, de todos los elementos de configuración y de control que hoy debemos tener presente para cada uno de los elementos de tecnología. En la parte laboral, fuera de estar con la universidad, entonces yo me encuentro vinculado a Ingenio Risaralda. No hace mucho o hace poco estoy desempeñando el cargo de oficial de cumplimiento. Es un rol que las compañías que son vigiladas y controladas por Superintendencia de Sociedades deben tener una persona o un funcionario que desempeñe el rol de validar el cumplimiento de una circular básica jurídica que expide Superintendencia de Sociedades. Y esa circular básica jurídica que expide Super Sociedades es específica para todo lo que tiene que ver con el cumplimiento de que las compañías no se encuentran inmersas en lavado de activos, financiamiento del terrorismo, financiamiento y proliferación de armas de destrucción masiva. Eso obedece, digamos, a que muchas compañías a hoy deben de cumplir con unos requisitos con ese tipo de normatividad. Específicamente sobre compañías que son vigiladas y controladas por super sociedades y que sus ingresos anuales o sus activos se encuentren con valores superiores de 40.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Esa nueva circular salió en diciembre 24 del 2020. Antes venía la misma circular, pero con menos, digamos, no tan rigurosa como lo hace ahora, pero sí venía con un componente y era que empresas que tuviesen en sus activos, en sus ingresos, más de 160.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes, pues debían de cumplir. Igual nosotros veníamos cumpliendo desde algo así como desde el 2017. Entonces, con esta nueva resolución, lo que se amplió básicamente son compañías que deberán empezar a tener este tipo de componentes y estos roles dentro de cada uno de sus aspectos normativos. Adicional, que también entonces dentro de este rol de oficial de cumplimiento, también está todo el componente de lo que tiene que ver con el programa de ética empresarial, también regulado por Superintendencia de Sociedades, y todo el componente de protección de datos personales, que efectivamente sí empieza también a regular a un tipo de compañía según sus activos. Entonces, digamos que en esta compañía ya llevo, pues, yo creería que muchos más años. Y la idea es, antes de haber pertenecido o de estar aquí como oficial de cumplimiento en esta organización, yo me desempeñaba como auditor de sistemas. Entonces ya hoy estoy con el nuevo rol de oficial de cumplimiento y pues son nuevos retos que surgen dentro de las compañías con unas responsabilidades bastante altas, pero muy interesantes dentro de todo el componente y el ámbito laboral. Espero entonces una pequeña presentación de cada uno de ustedes para que nos vamos conociendo un poco más.
La idea es que hagamos una presentación corta, nombres, en qué semestre vamos de la carrera, cuáles son las expectativas, si trabajan, dónde trabajan, para que entonces, pues ustedes ya se conocen, pero de pronto es primera vez que tenemos nuestra tutoría. Listo, profe, yo empiezo. Buenas tardes, mi nombre es Sebastián Cardona Trujillo, tengo 32 años, actualmente trabajo en Colcerámica, estoy en sexto semestre de Administración de Empresas, homologando. Pues en este momento pues, la materia es muy nueva para mí, revisando una materia como, si no estoy mal, yo entre octavo y noveno semestre, ¿no? Entonces, pues también está algo avanzada pues a lo que voy, pero pues la idea es aprender. Mucho gusto. Sí, señor. Muchas gracias y bienvenido, Sebastián. Hola, profe. Buenas tardes para todos. Buenas tardes, compañeros. Mucho gusto. Mi nombre es Ricardo José Espina Sánchez, estudiante de séptimo semestre de Administración de Empresas. Laboré en el Grupo Éxito por 7 años hasta la semana anterior y ya a partir de la próxima semana empiezo un nuevo cargo en una cadena de supermercados independientes del norte del Valle, encargado de la parte de todo el tema de costos y facturación. Y pues todas las expectativas puestas en esta materia, profe, porque al igual que mi compañero, es primera vez que la voy a ver. Muchas gracias. Muy bien, bienvenido. Gracias. Buenas tardes, profe, y para los compañeros. Mi nombre es Duvernay Rodríguez. Trabajo en la empresa Tropitiendas. Es una dependencia de una empresa, de un grupo que se llama Tropi a nivel nacional. Allí desempeño el cargo de coordinador logístico y estoy cursando séptimo semestre de administración de empresas, y la expectativa es conocer pues a fondo todo lo que tiene que ver con la materia y la forma de poderla aplicar en el rol profesional ahí en la empresa. Muchas gracias. Okay. Bienvenido. Muchas gracias a usted. Muy buenas tardes para los compañeros, para el profe. Mi nombre es Juliana, estoy en sexto semestre de Administración de Empresas. Trabajo en una universidad pues, acá en Pereira, pues obviamente con las expectativas de aprender mucho y que se pueda aplicar a la carrera. Muy bien, Juliana. Bienvenida y muchas gracias. Buenas tardes para todos, mi nombre es Gisela Constanza Rivera Londoño, séptimo semestre de Administración de Empresas, trabajo en la empresa Coites en el área de nómina y expectativas, conocer pues de la materia. Muy bien, Gisela, bienvenida y muchas gracias. Profe, buenas tardes. Mi nombre es Jamie Ultrago, trabajo para Home Center desde hace 15 años en la parte de especialista. Estudio Administración de Empresas, séptimo semestre, y con expectativas de qué conocimientos puedo adquirir ahora en su materia o cuáles puedo reforzar. Muy bien, muchas gracias, bienvenido. Buenas tardes, profe, buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Alejandro Ortiz, séptimo semestre de Administración de Empresas, y hace 14 años trabajo para el Grupo Empresarial La Ofrenda y actualmente me desempeño como administrador de la Regional Risaralda con coordinación en servicios a nivel nacional e internacional. Muy bien, bienvenido, Alejandro. Profe, hola, buenas tardes. Un gusto conocerlo. Compañeros, buenas tardes. Mi nombre es Paola Trejos. Estoy actualmente en séptimo semestre de Administración de Empresas. Vivo en la Virginia. De septiembre tengo un emprendimiento de cócteles granizados, que es lo que me dedico hoy en día. Y pues también en parte a la hotelería acá, pues en negocios familiares. Y no con mucha expectativa, complementar los estudios, de pues seguir cada día aprendiendo más en esta carrera. Y nada, profe, vamos con toda. Muchas gracias. Bienvenida, Paola. O sea que usted debe ser vecina mía mínimo aquí en la Virginia. Ah, usted es del pueblo. Sí, claro. Ah, bueno, ahí está, profe. Sí, acá ¿Y el el negocio de pueblito. granizado lo tiene aquí en la Virginia o dónde? Sí, profe, acá a domicilio Sí. en la casa. Empezamos en la casa. Ah, qué bien. Con mucho Hay que ir a gusto. visitar. Muchas gracias. Ahora le mando todo. Con gusto, profe. Qué bien, gracias. Con gusto.
Profesor, buenas tardes. Buenas tardes. Profe, mucho gusto. Mi nombre es Marta Lucía Arcila. Bienvenida, Marta, cuéntenos. Lo que pasa es que yo no lo había podido encontrar y no sé si Viviana de pronto le comentó que yo voy a estar como de manera sincrónica en las clases. Y les mandaría como un correo. Pues ella no me comentó, pero cuéntenos a ver. Sí, profe, lo que pasa es que yo tuve un cambio de empleo y trabajo de lunes a sábado y entre semana yo no puedo estudiar. Entonces yo puedo estar conectada, pero entonces digamos que conectada y a la vez no. Entonces pues yo no sé, si quiere yo le digo a ella que le envíe el correo o yo ya se lo enviaría a usted para que lo tenga por favor en cuenta. Y nada, y no me había presentado porque precisamente estoy en este momento trabajando y no me había podido conectar. No hay problema, Marta. Marta, una pregunta. Sí, señor. ¿Su número telefónico para incluirla dentro del WhatsApp es cuál? Ay, sí, profe, 311-667-3149. Listo, de acuerdo. Aquí la tengo incluida entonces para incluirla ahora dentro del grupo. Y no sé, estaban diciendo como los trabajos, ¿no? Yo trabajo pues de auxiliar administrativa en unos puntos de celular. Y ya eso es lo que me desempeño. De acuerdo. ¿Y va a estar atenta en la clase? Sí, profe, sí, pues sí. Igual el acuerdo pues que yo hice con ella es que yo estaba y también tenía que reforzar las clases entre semanas, ¿sí? Porque pues yo no estoy completamente ahí pues poniendo todo el cuidado, pues estoy conectada, ¿sí? Pero pues ya ella se lo comentará. Listo, yo le envío el correo, usted apenas me agregue al grupo del WhatsApp, yo le reenvío el correo a usted y ya le explico mucho mejor por aparte, profe. Claro que sí. Listo, bienvenida y muchas gracias. Muy amable. Yo no estoy en el grupo de WhatsApp. No, Alejandro, ¿cuál es? Espera, yo veo. Sí, claro, porque es que aquí me dieron un número fijo y yo llamé esta mañana y nadie contestó. ¿Cuál es el número del celular, Alejandro? 314. Sí, señor, 314. 854. ¿Sí? 10. ¿Sí? 75. Listo. Alejandro Ortiz Flores. Siempre he dejado ese número de celular. Listo. Ortiz Flores, su apellido. Sí, señor, Ortiz Flores. Listo, entonces yo ahora los incluyo. ¿Quién más está pendiente por incluir en el grupo del WhatsApp? ¿Y quién está pendiente por presentación? Yo, profe Gloria Patricia Grajales. Buenas tardes para todos, soy Gloria Patricia Grajales Valencia, estoy cursando 7º semestre de Administración Empresarial. Hace poquito comencé en la Fiscalía en la parte de archivo y ya, profe. Muy bien, ¿pero ya está dentro del grupo del WhatsApp o todavía no? Señor, usted me llamó esta mañana. Listo, pero creo que le envié la invitación porque hay algunos que no admiten que uno los vincule a los grupos, sino que ellos tienen que aceptar como la invitación. De igual forma, yo ya tengo su número, entonces cualquier cosa que necesite la contactaré para que nos coloquemos de acuerdo y poder vincularla entonces al grupo. Listo, profe, gracias. Ok, ¿quién más está pendiente de presentación? Bueno, entonces voy a compartir la pantalla para que demos inicio a varios elementos que necesitamos desarrollar. ¿Están viendo mi pantalla allí? Sí, señor. De acuerdo. Entonces, en la plataforma de la universidad está todo el componente de esta materia y el desarrollo de cómo lo vamos a ejecutar. Entonces, el objetivo de esta materia de sistemas de información básicamente es no tanto diseñar, pero sí al menos conocer y tratar de establecer, digamos, qué tipos de sistemas de información son los más apropiados para el desarrollo dentro de una organización, más que todo, digamos, dentro de la parte de la gestión organizacional, que me tiene que garantizar, pues, digamos, de cierta forma, un estándar
diría uno, de manejo de la información, además de un componente de aseguramiento y que permita que todos esos sistemas de información, pues de cierta forma nos den como un aporte para la toma de decisiones. Para los que de pronto laboran en algunas compañías o en algunas empresas, digamos que a hoy las empresas venían hace algún tiempo con unos sistemas de información de cierta forma, en su época, buenos, pero no era, digamos, lo más robusto ni la mejor tecnología. Hacia el año 95, que fue donde se empezó como a establecer de cierta forma la penetración de las tecnologías de la información en Colombia, lo más avanzado que había era de pronto un computador y si tenía disco duro, era un disco duro muy pequeño. Además, porque habían empresas que tenían lo más crítico de muchas compañías eran, digamos, las nóminas, cómo liquidar ese tipo de nómina. Y recuerdo, por ejemplo, que en Ingenio Risaralda teníamos alrededor de 1.200, 1.300 personas vinculadas directamente. Una liquidación de una nómina de 1.300 personas, pues es complejo. Y se venía ejecutando una liquidación manual. Entonces, liquidar una nómina de 1.300 personas a las cuales el 50%, el 50 o el 70% se les pagaba semanalmente, no era fácil. Además, que en esas épocas los pagos eran en efectivo. Entonces, nosotros en nuestra compañía tenemos unas personas que están vinculadas para el corte de caña, es decir, en el campo, y a esas personas había que ir a llevarles el pago al campo. Entonces, todos tenían que separar el dinerillo en sobres para poder ir a llevarlos al campo y pagarle a cada uno. Esa liquidación de esa nómina era bastante complicada porque además que eran muchas personas, además porque se pagaba según el peso de lo que trajeran en las cañitas, en los tractores, etcétera, y era un proceso bastante complejo. Cuando ya empezaron a existir los primeros sistemas de información y las hojas de cálculo, entonces empezaron a surgir unos elementos como el Lotus 123, 4 Pro, que recuerdo que en esa época el SENA era uno de los pioneros en este cuento. Entonces, a lo que se tiene hoy, con lo que les estoy contando, digamos que efectivamente el salto es de la noche a la mañana, definitivamente. Las empresas hoy han evolucionado mucho, han evolucionado tanto que hoy ya tenemos entonces almacenamiento en nube y tenemos un sistema de arrendamiento de nube pública, es decir, ya muchas compañías hoy tienen programas ERP que lo que hacen es trasladarlo a la nube para poder tener presente que se puede registrar, consultar, etcétera, desde cualquier parte. Entonces, eso ha conllevado que hoy las compañías tengan un mayor nivel, digamos, de utilización de tecnología, pero exclusivamente desde el año anterior, con lo de la pandemia, han surgido componentes nuevos, diferentes. A hoy, usted trasladar su oficina desde su empresa para su casa no ha sido efectivamente fácil. Además, porque digamos que no cumple de cierta forma con las características de seguridad y salud en el trabajo para el desarrollo de su trabajo, pues usted efectivamente puede ser que esté en el comedor, no en un escritorio, en una silla del comedor y no en una silla del trabajo. Entonces, eso ha conllevado a que, pues, digamos, de cierta forma, el componente de salud y de seguridad, pues no sea el más óptimo para el desarrollo de su actividad. Más aún de que ese traslado de la oficina de su empresa para su casa conlleva a unos componentes de seguridad de la información muy críticos. Es diferente yo estar dentro de mi compañía con un antivirus empresarial, con un firewall empresarial, con una red segmentada y completa para mi empresa, con unas características de seguridad totalmente diferentes a cuando me voy para mi casa. En mi casa lo único que tendré de pronto es un firewall de mi equipo de cómputo. Entonces,
puede ser de que tenga una VPN para conectarme a mi empresa. Y eso de cierta forma me brinde un tipo de seguridad. Pero hoy hemos tenido muchos inconvenientes de suplantación. Les leía esta semana de que los casos de suplantación y robo de información a través de los sistemas han sido muy críticos, además porque cada vez más el delincuente virtual, con este cuento de pandemia, se ha vuelto un poco más agresivo, ha estudiado más y lleva elementos mucho más complejos para poder timar nuestra información. Entonces, es por eso que las empresas han tratado de blindarse mucho. Y ese blindarse mucho a veces conlleva a unos elementos de seguridad bastante altos. Por ejemplo, un doble nivel de autenticación para el acceso a los sistemas de información. Cuando yo accedo a un sistema de información, por lo general tengo un solo nivel de autenticación. Ese nivel de autenticación es ¿cuál? Es cuando yo digito el usuario y cuando registro mi contraseña. Esa contraseña, digamos que es un nivel de validación, pero muchas empresas han establecido, inclusive en muchos correos electrónicos libres como Gmail, Hotmail, Yahoo, han establecido unos niveles de doble autenticación. ¿Cuál es el doble nivel de autenticación? Pues la única forma de poder garantizar que es usted que está ingresando al sistema de información es que usted registre un código que se le envíe como mensaje de texto a su celular. Eso me da plena garantía que efectivamente que se está conectando allí sí es usted. Entonces, han evolucionado muchos componentes de esos, además de que los sistemas de información a hoy han también evolucionado bastante. Ese evolucionado bastante obedece, por ejemplo, a sistemas ERP o sistemas modulares más robustos que hoy las compañías tienen, como J.D. Edwards, BAN, SAP, SIGO, etcétera. Y eso lo que hace es, pues, garantizarle a la compañía que va en una evolución que realmente obedece a algo característico que tiene hoy su empresa. Importante tener en cuenta entonces estas fechas que tenemos aquí, y es la fecha de inicio, desde hoy 17 de abril del 2021 y finalizamos el 5 de junio del 2021. Entonces, mi nombre, como les había comentado, Carlos Arturo Arteaga Parra, yo soy ingeniero de sistemas, especialista en gerencia informática. Mi correo electrónico es arteaga@funec.org y mi número de celular 313-603-0887. Entonces, la idea es que podamos conocer, que podamos aprender a poder generar o conocer cómo implementar controles que sean susceptibles de implementar y de forma automatizada para asegurar nuestra información, tanto de la compañía como en algunos componentes propios suyos, con algunos elementos que hoy se tienen de muchas leyes que de cierta forma protegen nuestra información. La idea es que aprendamos también a utilizar herramientas de tecnología para ejecutar ese tipo de controles y pues poder realizar y poder implementar todos los elementos que hoy podamos tener de conocimiento en el desarrollo de esta tutoría. Tenemos aquí el sistema de evaluación. Recuerden que entonces hoy tenemos un 25% para un primer parcial, otro 25% para un segundo parcial, un 25% que son las notas de seguimiento y al final tendremos un 25% que sería el examen o el trabajo final que ustedes van a desarrollar. ¿Hasta allí hay alguna pregunta? ¿Algo que aportar? No, señor, está muy claro. Todo claro, profe. El primer parcial lo tenemos en la semana número 5, quiere decir el 15 de mayo. El segundo parcial lo tendremos en la semana número 7, que es el 29 de mayo, y ya vamos a mirar cómo vamos a lidiar esta información. La nota de seguimiento corresponde a unas actividades que vamos a empezar a desarrollar, básicamente dentro del marco de investigaciones, trabajos, investigaciones, socializaciones que hagamos al respecto de eso dentro de todo el desarrollo de esta materia.
Por eso la tenemos entonces como fecha de finalización en la semana número 8, que culminamos el 5 de junio. Y la evaluación final, que la vamos a realizar también entonces el 5 de junio en la semana número 8. Entonces, la idea es que este primer parcial va a ser un trabajo de investigación que vamos a socializar, que cada uno socializará acá, nos hará una exposición con respecto al tema que estemos abordando y que sea asignado, y con eso sacaremos la primera nota. La segunda, también con el tema que vamos desarrollando, pues la idea es que hagamos una investigación también de esos elementos que vamos a tener allí. Habrán algunas actividades de seguimiento y de trabajo investigativo que ustedes desarrollarán y colocarán en la plataforma. Vamos a utilizar entonces Meet como herramienta para el desarrollo de esta tutoría. Es de aclarar, y creo que ustedes en estas primeras materias que acaban de culminar, ustedes tuvieron también la oportunidad de que estas tutorías las vamos a desarrollar con el apoyo a TICS, con la plataforma Moodle, donde vamos a tener todos los componentes y actividades del desarrollo de esta materia. Vamos a tener Meet como herramienta tecnológica para poder compartir información. Vamos a tener las notas registradas de lo que califiquemos aquí en Moodle, pero también las vamos a tener en Odin y también las vamos a tener en Class, porque las tres plataformas son las que nos brinda la universidad. Recuerden que como la universidad dio inicio entonces a la parte de implementación y de utilización de Class, muy posiblemente también entonces vamos a tener la oportunidad de poder utilizar una herramienta de Office 365 que se llama Microsoft Teams, que es muy similar a Google Meet. Aún la universidad no nos ha dicho que la vamos a iniciar en estas materias. Puede ser que iniciemos en el segundo semestre o la dejen para las segundas materias del segundo semestre. Entonces, ustedes ya tienen acceso a Class y a Odin, ¿cierto? Sí, señor. Profe, yo no tengo fecha Class, no la conozco. Bueno, todos los que hay en esta materia son de Pereira, o hay algunos de otras sedes. Sí quisiera preguntarles y que me contaran qué materias estuvieron viendo ahora en estas primeras materias de este semestre. Profe, yo estuve viendo gerencia estratégica, logística y distribución y presupuestos. Todos estuvieron viendo las mismas materias. No, señor. ¿Qué materias estuvieron viendo los demás? Profe, vimos en este inicio de semestre, vimos en este primer ciclo probabilística, investigación de mercados y la otra, ¿cuál fueron, muchachos? Se me fue. Probabilística y electiva 3. Electiva 3, esas tres materias fueron las que vimos de este primer ciclo. Profe, yo estuve viendo Derecho Tributario, Investigación de Mercados, Matemáticas Financieras, pero pues lo tienen escrito con Ingeniería Económica. Y Pensamiento... pensamiento no. Y la otra, sí, Pensamiento Administrativo. Dentro del currículo que ustedes tienen de la carrera de administración, la única tutoría de tecnología es esta de sistemas de información, ¿o tienen otra? Profe,
así de acuerdo al pensum para los que estamos en administración de empresas, es esta. Por allá al principio del semestre, si vimos Informática, de sistemas. como a principios de los primeros semestres. Ok. Bueno, ¿por qué les pregunto esto? Les pregunto esto es por lo siguiente. A veces de pronto uno asume de que todos conocen como algún componente de tecnología. Si en algún momento hay algo que les esté hablando que no conozcan y de pronto les esté hablando en chino, por favor, entonces me dicen, venga, profe, explíqueme que es que no entiendo qué es esto, venga, qué es un firewall, qué es una consola, porque la única consola que conozco yo es la de juegos, pero existen muchas más consolas. Entonces, cuando estemos hablando de algo de tecnología, si algo no les queda claro, por favor me dicen y con mucho gusto lo aclaramos para que de pronto no nos van a quedar dudas. Profesor, que usted hablaba de clase, ¿qué es? Bueno, recuerden que nosotros venimos con la universidad con una plataforma de notas que se llama Odin. Esas notas que quedaban registradas en Odin, la universidad después las tenía que volver a registrar en CLAS. ¿Qué es CLAS? CLAS es la plataforma que maneja la Universidad Remington para el registro de las notas. Entonces, digamos que a hoy casi la mayoría tenemos acceso a CLAS de la universidad. Es decir, que esas notas son las notas que quedan registradas en Medellín, que es la plataforma principal. Eso quiere decir que sus notas deben de estar todas registradas allí. Entonces, por eso les hablaba yo ahora de algo y es, las notas que veamos dentro de esta materia, las vamos a tener registradas. Cada que califiquemos una actividad en Moodle, usted va a encontrar allí su respectiva nota. Entonces, por ejemplo, calificamos el primer parcial, ese primer parcial debe quedar registrado en Moodle, pero adicional a eso, ese parcial, esa nota de ese primer parcial deberá quedar en Odin, que debe de ser igual nota en Moodle, igual nota en Odin, y debe de ser igual en CLAS, que es donde reposan las notas de la Universidad en Medellín. Ese software se le llama CLAS dentro de todo esto. Entonces, por eso les decía quiénes tenían acceso. Entonces, al parecer hay algunos que no tienen acceso todavía a CLAS. Es conveniente entonces que soliciten a la coordinación académica la dirección electrónica para poder acceder a esta herramienta y puedan consultar allí esos elementos. Ustedes ya tienen definido dentro de su grupo quién es el representante. Sí, señor, se llama Victoria Prieto. Listo. Victoria Prieto. ¿Y no está conectada aquí? No, señor, tuve una novedad familiar, entonces no puedo asistir a las últimas 2 clases. De acuerdo. Bueno. Entonces, dando continuidad a estos elementos, entonces tenemos aquí, hay un foro de preguntas acerca de la materia. Entonces, la idea es que aquí hagamos las preguntas con respecto a lo que tengamos, a lo que empiece a surgir y nos podamos, digamos, identificar dentro de todos estos elementos para que podamos reforzar todas las inquietudes que se nos generen básicamente dentro del desarrollo de esta tutoría. Aquí entonces tenemos los primeros elementos que básicamente vamos a desarrollar en esta primera semana del 17 al 23. El primer enlace que hay aquí es el del acceso a la parte de Meet para el desarrollo de esta tutoría. Tenemos el módulo de sistemas de información, tenemos un plan de aula, tenemos un componente digamos, de un esquema de teoría de general de sistemas, de dónde sale, qué es, tenemos un taller inicial y aquí tenemos un subir taller inicial. Todas las actividades que vamos a desarrollar dentro de esta tutoría la vamos a llevar
de la siguiente manera. Siempre existirá un taller y habrá un enlace para subir el desarrollo de ese taller. Todas las actividades que desarrollemos dentro de Moodle básicamente van a obedecer a que estos talleres van a tener un tiempo estipulado. Ese tiempo estipulado, en nuestro caso, vamos a dar entonces desde hoy hasta el próximo viernes a las 23:59 a las 11:59 para que usted pueda subir el desarrollo de esa investigación. Eso quiere decir lo siguiente. Para subir las actividades entonces a la plataforma vamos a dar alrededor de 8 días para que usted tenga tiempo de investigar, de consultar y que usted pueda subir estas actividades. Es de anotar lo siguiente. Por cada media hora que usted se demore en subir entonces la actividad, vamos a tener una penalización de 0.5 en su nota. Eso quiere decir que si usted debía de subir ese trabajo el viernes a las 11:59, pero usted se vino a acordar al mediodía, es decir, que digamos usted ya lleva 12 horas, entonces 12 por 0.5 me da 6. Quiere decir que usted en ese taller se merecía un 5, pero efectivamente me quedó debiendo 6, entonces tiene un -1, o tiene 0 y me queda debiendo una unidad para la siguiente nota. Estas actividades de la plataforma es para cumplirlas y el horario y la exigencia obedecen básicamente a que podamos desarrollar y poder cumplir con los requerimientos que tenemos para el desarrollo de esta tutoría. ¿Preguntas hasta allí? Los trabajos. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No, señor, ninguna. Listo. Los trabajos para presentar como talleres, investigaciones, exposiciones, etcétera, deben de estar realizados en Word o puede ser en PDF, en Acrobat Reader, y deben de tener la portada, el desarrollo del tema y la bibliografía. Es decir, hay con las normas AP, que ustedes creo que ya deben de haber recibido alguna capacitación con respecto a la utilización de las normas AP. Entonces, en la parte de la tabla de contenido, pues efectivamente usted tiene los elementos principales que debe colocar allí: el nombre de la universidad, el tema, la fecha, el nombre del tutor que se va a desarrollar. Que se va a colocar dentro de esta primera hoja para identificar pues la persona que lo está colocando, cuál es el tema, la fecha, universidad y el profesor. El desarrollo del tema es básicamente lo que le estamos preguntando. Entonces, por ejemplo, ¿qué es un sistema de información? Pues entonces, en el desarrollo del tema lo que vamos a colocar es este tipo de texto de la respuesta a las investigaciones o a las actividades que se hayan colocado como taller. Y en la bibliografía, pues sí es colocar entonces de dónde fueron las fuentes para poder dar claridad de qué fue lo que usted investigó dentro de estos elementos. Para los trabajos finales y las notas, básicamente entonces vamos a establecer los mismos tiempos, siempre vamos a dar 8 días. Las socializaciones, como somos poquitos, las podemos hacer individuales. Si en alguna ocasión hacemos una actividad que sea grupal, pues yo selecciono del grupo quién es el que socializa o quién es el que nos cuenta la parte de investigación. ¿Claro está allí? Sí, señor, profe. Sí. Sí. Yo hice un tecnólogo en logística y voy en sexto semestre de administración. Y es primera vez que un tutor nos explica de esa forma. O no sé, en el caso mío, que explique el paso a paso con trabajo, de tal forma como lo quiero ver. Realmente es muy bueno. Bueno, además, hay algo y es,
yo insisto mucho en, venga, suban los trabajos, coloquen los trabajos. Yo acabo de terminar estas primeras materias de este semestre y siempre a todos les insisto, suban los trabajos, revisen la plataforma, miren las notas y siempre en todos los semestres existe alguien que dice, profe, ¿por qué la nota de seguimiento me quedó en 2? ¿Usted revisó las notas? Ah, profe, yo tenía todos los trabajos, yo los subí todos. ¿Seguro? Sí, y va uno y revisa y efectivamente no los ha subido. Entonces, el compromiso de subir esos trabajos es de cada uno de ustedes. Y efectivamente, la responsabilidad nuestra es poder establecer las reglas en las cuales se deben de subir esos trabajos. Además, la idea no es empezar a correr al final de todo esto para que tengamos que entregar los trabajos. Los enlaces que yo genero dentro de la plataforma para que ustedes los puedan subir, esos enlaces permanecen abiertos, no hay ningún problema. El hecho es que sí subamos ese trabajo allí para poder entregar esa actividad. Entonces, ese es el compromiso que necesitamos de ustedes y que efectivamente tengamos esas actividades. Recuerden que es que hay algo fundamental dentro de esto y resulta que es que la plataforma es el soporte con el cual la Universidad de Medellín revisa. Entonces, cuando la Universidad de Medellín se conecta aquí a esta plataforma y viene y nos revisa, venga, miremos si usted tiene todo, las evaluaciones, si calificó todo, si los estudiantes colocaron. Ese componente de esa revisión, de cierta forma, ustedes no lo ven porque es que a los que nos evalúan son a nosotros. Y día a día, cada que tenemos la tutoría, siempre de la universidad alguien se conecta para validar entonces que efectivamente sí estemos todos conectados y que sí estamos desarrollando la tutoría. Entonces, en el desarrollo de la tutoría y de toda digamos, el tiempo que vamos a tener estas tutorías, pues es poder tener ese soporte allí de que efectivamente usted subió todos los trabajos. Entonces, al final, la sumatoria de las notas y según como definamos entonces, por ejemplo, nota de seguimiento, pues vamos a poder decir, venga, sí cumplimos, cómo es, etc. Entonces, como la actividad está disponible para que usted lo suba, pues, venga, profe, es que me demoré 2 minutos para subirlo. No, hágale, no hay ningún problema. Ahora, recuerden que uno a veces se le presentan problemas. Entonces, digamos que cayó una tormenta eléctrica, no tuvo forma de conectarse a internet, se cayó el internet. Pues yo sí lo que necesito es que usted me soporte por medio de una foto del WhatsApp y no me la envíe. Profe, es que tengo estos problemas, se me cayó el internet, no pude subir el trabajo y nos colocamos de acuerdo cómo vamos a hacer para que lo suban. O sea, esto no es camisa de fuerza, pero yo sí lo que necesito es que haya un componente muy claro de comunicación. Lo otro, cuando en algún momento alguien no pueda asistir a la tutoría, por favor, me escribe al WhatsApp, me llama, me dice, profe, no puedo asistir, se me enfermó alguien, o tengo algún problema familiar, o vino un primo del exterior y me invitó por allá para un paseo y por una finca donde no hay señal, pero al menos cuénteme qué fue lo que pasó, porque entonces al final, efectivamente, yo les coloco la falla y entonces ustedes después, profe, pero ¿cómo así si yo estuve en la clase y usted me colocó falla? Entonces, recuerden que la universidad, para aquellos que no asisten a la tutoría, inmediatamente ellos al siguiente día los llaman. ¿Usted qué pasó que no asistió? Porque la idea es de que cuando registremos la asistencia, pues hagamos un seguimiento periódico de, venga, qué fue lo que le pasó. Más aún hoy con este componente de la pandemia, pues la idea es que tengamos claridad qué es lo que está sucediendo. Así como Marta nos estaba contando ahorita, entonces, que pues ella le toca atender la tutoría desde el desarrollo de su actividad, muchos tendrán inconvenientes, otros no tendrán y ya estarán en la casa juiciosos en el desarrollo de sus tutorías y asistiendo a estas clases. Cuando se les presente entonces algún inconveniente, cualquier cosa de estas, por favor, se comunican entonces, me dicen, profe, vea, no puedo asistir, etc. Otro componente que necesitamos colocarnos de acuerdo es lo que tiene que ver con la asistencia
a cuando ustedes me hagan algún requerimiento o alguna duda respecto de la tutoría. A mí me pueden escribir a la hora que sea. Eso sí, yo después de las 10 de la noche apago el celular y los mensajes los veré al otro día. Cuando me demore un poquitico a veces para responder, puede ser de que esté en mi empresa en alguna reunión y no le haya podido responder. Si efectivamente ya pasó un día y no le he dado respuesta, pues ahí sí vuelve y escríbame o me llama, profe, ¿qué hubo? Me olvidó. Es que tengo duda de esto, para que de pronto le demos claridad a todos estos elementos y no vayan a creer que es que los dejé en el olvido. ¿Alguna pregunta hasta allí? No, profe, muy claro. Todo muy claro, profe, gracias. De acuerdo. Bueno, entonces, en el plan de aula, pues están, digamos, las actividades que vamos a desarrollar. Voy a mirar con respecto a todos estos elementos. Aquí hay una investigación sobre sinergia, entropía, homeostasis, recursividad y equifinalidad, que digamos son conceptos que efectivamente a veces se nos vuelven como confusos, pero la idea sí es que tengamos como una claridad al respecto de esto que estamos hablando aquí. Entonces, cuando hablamos de sistemas de teoría general de sistemas o de sistemas de información, digamos que este esquema de sistemas de información básicamente establece que hay unos sistemas de información que se dividen en sistemas formales que tienen reglas definidas, pero efectivamente hay unos sistemas informales que no tienen reglas establecidas. Cuando hablamos de sistemas con reglas definidas, son sistemas de información que soportan todas nuestras compañías, es decir, un software contable, algún componente de, digamos, de administración de contabilidad, de inventarios, etcétera. Pero cuando hablamos de un sistema informal que no tiene reglas establecidas, quiere decir que son sistemas que efectivamente fueron creados muy puntuales para una solución específica. Y son muy pocos los sistemas informales que hoy se tienen establecidos y que efectivamente no tienen unas reglas establecidas. Por ejemplo, usted tiene un sistema biométrico de control para acceso a su empresa. Y este sistema biométrico obedece a que opera con unas reglas claramente definidas, si así se tienen establecidas. Por ejemplo, el sistema biométrico lo que le permite a la empresa es que efectivamente verifique que la persona que está ingresando sí es. ¿Y qué más debe de decidir ese software? Ese software debe de permitirle, si esa persona es la que va a ingresar y está correctamente alineado todos los excedentes de la compañía, pues podrá ingresar. Pero efectivamente, si no tiene unas reglas establecidas para que no pueda ingresar, pues digamos que ahí estaríamos hablando de un informal, porque ese sistema biométrico me debiera permitir que solamente ingresan aquellas personas que cumplen con la normatividad de mi compañía, es decir, que están activos, que tienen la seguridad social completamente cancelada, que no se encuentran en vacaciones, etcétera. Esas reglas definidas son las que efectivamente se deberían de cumplir. Entonces, cuando no hay unas reglas establecidas, digamos que estamos hablando del mismo sistema entonces biométrico, y usted, listo, colocó la huella y usted entró como Juan sin nada, o sea, no hay ningún control, pues digamos que ahí no hay una serie de reglas establecidas que le den plena garantía sobre eso. Esos sistemas de información están soportados por unas tecnologías, y esas tecnologías se dividen básicamente en un hardware y un software. Es hardware como componente físico y software como componente lógico. Están diseñados básicamente mediante unos escenarios. Siempre se hace un análisis conceptual, unos requerimientos, un modelamiento de datos, un diseño de unas interfaces y hay un uso del sistema de información. Sobre esos escenarios, pues hay una administración. Hay unos usuarios de esos sistemas de información, de esos usuarios están sobre unos procesos y hay un nivel jerárquico que básicamente se utiliza. Esa administración básicamente lo que tiene es identificado un problema
hay una estructura en la cual se analiza y se da una solución para poder establecer qué tipo de sistema de información es el que voy a poder utilizar para poder tener una toma de decisiones correcta y exacta que me dé plena garantía a mi empresa de cómo es que la voy a dirigir y para dónde es que voy. Por eso, a hoy los sistemas de información me deben de dar un apoyo suficientemente robusto que me den plena garantía, venga, ¿para dónde es que voy a pegar con este negocio y qué es lo que voy a hacer? Es decir, ¿cómo me va a soportar? Es por eso tenemos aquí sistema de procesamiento de datos, sistema de toma de decisiones, sistema de información gerencial. En muchas compañías tenemos entonces algunos tableros de control que también me permiten evidenciar de forma gráfica cómo es el comportamiento de mi compañía. Esos sistemas de información son estrategias para poder cumplir una necesidad y efectivamente todos los elementos que tienen que ver con los escenarios que se deben de ejecutar deben de estar enfocados en unas técnicas, en un componente educativo que tienen los usuarios finales. Debe de existir una calidad interna para el desarrollo y uso de esos sistemas de información y deben de tener esos usuarios de los sistemas de información capacitados, formados, que me den plena garantía de que están haciendo su actividad correcta dentro de lo que se está manejando. Entonces, a hoy estos sistemas de información nos deben de dar el apoyo crucial para la mayoría de las empresas. Cuando hablamos de ese apoyo crucial, estamos hablando de que esas compañías están soportadas por un sistema de información donde se registran los datos, pero a esos datos hay que hacerle un análisis. Digamos que cuando yo tengo un sistema de información de liquidación de nómina, ese sistema de liquidación de nómina obedece a unas entradas que son unas novedades que deben de ingresar a mi nómina para poder generar ese tipo de liquidación. Y cuando yo hago esa liquidación, pues efectivamente lo que estoy haciendo es cogiendo esas novedades que están dentro de mis datos, las proceso, verifico de esas novedades que impactan mi liquidación, hago un proceso de liquidación de todos los elementos legales y que se encuentran establecidos y con base a eso, pues genero varias cosas. Entonces le entrego a los demás procesos, por ejemplo, una nómina liquidada, le entrego a una tesorería unos pagos para que los haga electrónicamente a un traslado de cada una de las cuentas de los empleados, genero una cantidad de información que debe reposar en mi contabilidad. Entonces, en mi contabilidad deberán estar reposadas todos los datos de las provisiones que se ejecutan para cada uno de los elementos que yo estoy cancelando. Además, también entonces debo de generar todo el pago de seguridad social dentro de mi compañía. Entonces, cuando tengo todo ese sistema de información, ese sistema de información básicamente es lo que debe de cumplir, son unas características especiales para la ejecución de esa actividad como tal. ¿Alguna pregunta está allí? No, señor, de mi parte no. De acuerdo. No, claro. Entonces, la mayoría de sistemas de información a hoy, en muchas compañías se utilizan in-house, es decir, dentro de la misma empresa, pero hay otras compañías que lo utilizan en la nube. Los dos elementos son diferenciadores y con un diferencial bastante alto. Cuando hablamos de un diferencial bastante alto, estamos hablando de que cuando yo tengo un software in-house dentro de mi empresa, es muy posible de que yo lo pueda manejar de cierta forma controlado, pero voy a tener unas limitaciones si me voy externamente. Qué pena. Usted está transmitiendo algo, es que no veo nada, no veo la diapositiva. No, estoy dentro de del pantallazo que tenemos aquí. Ahí cambió. Ya, sí, señor. Okay. Gracias. Sí. Entonces, cuando las empresas hoy se van a la nube, tienen unos elementos críticos de control y es que ese sistema de información en la nube puede tener
y yo he sido muy crítico dentro de eso, un riesgo crucial que es todo el componente de comunicación. Cuando hablamos de todo el componente de comunicación es el proveedor de la nube, donde yo tengo almacenada mi información, es uno, pero el que me da el acceso a la conexión a esa nube es otro. Ese riesgo se convierte en crítico para mi empresa porque es que es allí donde yo tengo que tener especial disponibilidad de esos componentes. Por eso es que a hoy el riesgo más alto que tienen muchas compañías que tienen acceso a información en la nube están dados básicamente a elementos de comunicación. Entonces, hemos visto, por ejemplo, en estos días con problemas de comunicación de todas las centrales de comunicación de teléfonos celulares, entonces llamadas caídas, mensajes que no llegan, etcétera, y eso ha ocasionado, digamos, un caos para muchas personas en componentes de comunicación y poder establecer la doble vía de poder enviar o recibir información. Hace algún tiempo tuvimos un problema con lo del cable submarino que va desde Colombia a Estados Unidos y efectivamente eso ocasionó a que las redes empezaran a trabajar de cierta forma lenta. Cuando ese componente de comunicación empieza a ser tan complicado y empiezan a ejercerse ese tipo de retrasos, pues digamos, los más perjudicados son muchas empresas, porque la información no fluye, es muy lenta, etcétera. Y lo hemos visto cada que cualquier ente del gobierno establece unas fechas para entregar información. Es, por ejemplo, cada que la DIAN saca alguna resolución para entrega de información, efectivamente sus servidores colapsan, se caen, no están disponibles, etcétera. Y eso mismo es lo que le sucede de pronto a muchas empresas. Entonces, también tenemos el componente de los ataques cibernéticos que hoy ya cada vez están más popularizados y efectivamente han aumentado significativamente. Tenemos todo el componente de lo que tiene que ver con la Deep Web, que todos la conocen. ¿Sabemos qué es la Deep Web? No, señor, pues no la conozco. No, señor. Entonces, listo, están viendo mi pantalla allí de Google. La Deep Web habla sobre la web oculta, que básicamente es los elementos que yo no veo dentro de la web visible. La web visible es todos los elementos que yo puedo buscar en Google. Cuando usted ingresa a Google y usted busca cualquier componente, eso es una búsqueda indexada, que son índices para poder empezar a buscar información. Pero hay un componente oculto que se llama Deep Web o Dark Web, que básicamente es el componente de lo que yo efectivamente no estoy viendo. Entonces, lo que efectivamente muestra aquí en esta gráfica me dice, venga, esta es la punta del iceberg que realmente yo veo, es decir, lo que yo veo con Google, lo que yo veo con Facebook, lo que veo con YouTube y lo que veo con todo el componente de las redes sociales. Pero cuando yo estoy por debajo de esta punta del iceberg, es decir, la web oculta o la dark web, efectivamente yo lo que tengo aquí son elementos que no puedo ver por acá. Es decir, aquí están entonces elementos que son armas, elementos que son tráfico, elemento que es sicariato, elemento que es todo lo que yo no voy a poder conseguir dentro de la web visible. Entonces, esos elementos empiezan a jugar componentes críticos dentro de las empresas, además porque esta dark web o la deep web efectivamente son elementos ocultos que en ocasiones no se tiene acceso. Hace alrededor de unos 6 años más o menos, hubo unos ataques de virus y dentro de esos virus, pues efectivamente el ataque nos dio, por ejemplo, con los ransomware, que básicamente eran elementos que nos encriptaban la información y que se nos la llevaban o se nos la robaban, o que nos encriptaban nuestro disco duro, y hubo muchas compañías que sufrieron ese tipo de ataques y se vieron vulnerados dentro de todos estos elementos. Entonces,
¿A qué obedece de que cada vez estén más popularizados todos estos elementos? Pues porque mucha información se ha migrado a la nube, mucha información está pública y efectivamente cuando las empresas a hoy, con toda la evolución que están teniendo en la transformación digital, han evolucionado un poco más, pero cuando se evoluciona un poco más, hay que establecer un nivel de riesgo y un nivel de, digamos, de control que me dé plena garantía de que no vaya a salir vulnerado dentro de todos los datos que yo tengo allí, además de todo el componente de suplantación. Cuando hablamos de suplantación, entonces estamos hablando de elementos que hoy se vuelven muy frágiles, tales como cuáles. Digamos que si alguien, y creo que fue un caso de la vida real, resulta que hoy tenemos todos los elementos con los cuales realizamos transacciones, los tenemos vinculados a nuestro teléfono celular. Cuando yo tengo vinculado todos mis apps dentro de mi celular, pues todos efectivamente están ligados a una cuenta de Google y cada que usted hace un cambio, bien sea de celular o equipo de celular, lo que hace él es una copia de seguridad o se lleva toda su información y después usted la restaura al nuevo celular. ¿Cuál es el riesgo que se vincula dentro de todo esto? Resulta que para yo poder colocar una denuncia de la pérdida de mi SIM card, pues lo único que tengo que ir es a la web, en la policía, y colocar la denuncia de la pérdida del celular, de la SIM card, perdón. Y en muchas ocasiones somos, yo diría, muy ligeros o muy frágiles en las copias de las cédulas que en ocasiones dejamos. Entonces, cuando entrego copias de cédulas porque me las exigen en ciertos negocios, pues la idea es que yo a esa copia de esa cédula le coloque algo, utilícese solo para el trámite de esto. Pero cuando la dejamos de cierta forma limpia, transparente, sin ningún elemento de control, pues alguien la puede utilizar y llevársela para otro lado. Entonces, sigamos enlazando el cuento. Ya tengo entonces la pérdida de denuncia de una SIM card. Virtualmente coloqué la denuncia de pérdida, ya la tengo impresa. Pude conseguir entonces la cédula de la persona que yo iba a suplantar y la pude editar en un diseñador gráfico y eso lo que me permitió es que yo le pudiera cambiar la foto, pero los datos de la cédula, el nombre y todo quedan de la otra persona. Teniendo esos dos elementos, yo podría ir entonces, digamos, a una empresa prestadora de servicios y decir, venga, vea, es que necesito que me den nuevamente mi SIM card con el número que yo tenía. Aquí está el denuncio de la pérdida o daño de mi SIM card y esta es mi fotocopia de la cédula. Pues lo que hace la empresa efectivamente es validar esos dos elementos. Ah, sí, entonces le perdió el celular y usted colocó la pérdida de su SIM card y aquí está la fotocopia, sí. Le generan entonces a usted la copia del mismo número de la SIM card. ¿Qué sucede? Cuando a mí me entregan la SIM card y yo soy la persona que estoy haciendo esa suplantación, pues yo me la puedo llevar para otro celular y efectivamente allí lo que voy a hacer es instalar esa SIM card. ¿Qué sucede? La persona con la cual tiene la SIM card que fue suplantada, pues a él lo que le va a aparecer efectivamente es que en la señal es que no tiene señal. Pero a veces uno aquí en Colombia viaja por diferentes partes donde no hay buena señal y se cae. Pues eso es casi en muchas ocasiones muy normal. Entonces, ¿qué sucede? Resulta que cuando uno se da cuenta que se quedó sin señal, pero tengo que validar que efectivamente esa señal que se me pierda sea por un tiempo, digamos, puede ser que sea intermitente, listo, pero cuando se me da definitivo que no tengo señal, pues yo tendría que generar como una señal de alerta y estar pendiente de qué es lo que está sucediendo con esa comunicación. Porque cuando ya digamos, la persona que suplantó y efectivamente ya tiene la nueva SIM card y la instala en un nuevo celular, lo que hace es que el otro equipo queda subutilizado con su SIM card y en el nuevo que suplantaron, efectivamente lo que hace es instalar todas las apps que tenía instaladas dentro del otro celular con el fin de restaurar esos elementos. Crítico porque se me llevaron todos los datos y se me llevaron información de mis apps y muy posiblemente se llevaron entonces
la app financiera que tenía, la del banco, etcétera, y eso me puede colocar en riesgo de que se me puedan perder información. Ese es el componente y el llamado de qué es lo que debemos de estar pendiente en muchas ocasiones, más aún en este avance significativo y tecnológico que hoy tenemos. ¿Alguna pregunta está allí? Profe, una pregunta. Entonces, cuando uno bloquea, por ejemplo, el celular, que porque se lo robaron y todo eso que dice que ya queda activo, ¿cómo hacen nuevamente para recuperar, como que quede funcionando y todo? Supone que si todo celular tiene una ID. Recuerden que los teléfonos manejan un email. Se asumiría de que en Colombia estableció una ley en la cual el componente del Ministerio de las TICs, que era el soporte de control para que los emails de los celulares no se siguieran utilizando, y la idea es que cuando yo bloqueo un celular, lo que me bloquean es el email del equipo. Es decir, el equipo me debe quedar inservible para poder utilizarlo, porque cuando usted le coloca una SIM card y lo va a conectar, él debe registrar el email. Hoy hay unos software bastante característicos con este cuento que le permiten casi volver a utilizar ese email. Inclusive hay muchos celulares que han sido clonados con el email y efectivamente se lo han llevado y con eso, digamos, los tratan de utilizar. Por eso el control que ha ejercido hoy muchos entes de control, como la policía, con respecto a celulares que traen desde otros países, pues debe de ser muy efectivo. Pero uno todavía ve, por ejemplo, que cuando uno en ocasiones se le pierde el celular y uno lo bloquea, hay personas mucho más ágiles que a veces modifican como ese componente y tratan de venderlo. Y sí, puede ser que funcione durante un momento, porque usted lo que hizo fue volver a reactivar o utilizar un email de otro equipo temporal dentro de ese y de cierta forma él funciona, pero llegará el momento en que se cae la señal y ya no va a volver a poder funcionar. Por eso a muchas personas se les recomienda de que los equipos cuando se compren deben de comprarse en un distribuidor, en un almacén que sea o que cumpla con todas las características legales, porque cuando a veces lo compra uno en muchas partes donde de pronto es un negocio que no cumple como todas las características, pues la respuesta no va a ser como la mejor dentro de todo eso. Además, porque es que hoy el delincuente cibernético es complejo dentro de todos estos elementos y usa tecnologías que a veces nos dejan sorprendidos dentro de todo esto. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Bueno, entonces les voy a pedir un favor por el chat. Por favor, me colocan el nombre completo de cada uno para poder tomar la asistencia. Profe, mientras toman la asistencia, yo tengo una pregunta. Entonces, los celulares que tienen doble SIM card tienen dos emails. No. Recuerde que el equipo solo tiene un email. Lo que usted sí puede tener con la doble SIM card es o dos números diferentes, pero los dos van a registrar por un mismo email. No quiere decir que él va a registrar dos emails. Usted lo que registra es un número de celular y efectivamente lo que va a entregar allí es, venga, vea, esta SIM card que hay aquí, básicamente está utilizando este email. Es que recuerden que lo que se trata de controlar en muchas compañías de celulares básicamente es el email que es el del equipo, que es el que es más fácil de pronto de clonar o que se pueda perder. Porque de cierta forma, pues la SIM card, digamos que no me ofrece como muchas
cualidades o características, pero si hay algunos elementos dentro de eso que me permiten controlar muchos elementos. Bueno, entonces, ya creo que aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, ¿sí? Ya todos colocaron la asistencia. Entonces, si todos colocaron la asistencia, les propongo entonces lo siguiente. Vamos a dejar por hoy allí. En el transcurso entonces de esta semana estemos pendientes de los trabajos que tenemos en la plataforma. Cualquier inquietud entonces vía WhatsApp, por favor, y nos veremos entonces en la siguiente clase. Profe, ¿sí? Por ejemplo, yo que no estoy en el grupo, usted nos mete, ¿cierto? Para eso me pidió el número. Usted Sí, me claro. mete en el... Listo, Sí, profe. claro que sí, Marta. Si no la incluyo en el grupo, por favor, vuelve y me recuerda. Profe, venga, acuérdese de incluirme en el grupo. Bueno, profe, gracias. Bueno, a usted, muchas gracias. A los demás, entonces, muchas gracias por la asistencia. Estamos en contacto para que, por favor, entonces, demos inicio a todo este componente, a ver cómo nos va. Y pues cuídense mucho, recuerden, distanciamiento social y uso de tapabocas. Una feliz tarde. Ok, gracias, profe, gracias a usted. Saludos, compañeros. Gracias. Profe, gracias. Hasta luego.